que para nosotros es el centro de Maracaibo, en muchas otras ciudades del mundo no lo veríamos desde el punto que lo vemos acá. No es un mercado, para nosotros es un mercado donde suceden muchas cosas todo el tiempo. Yo creo que este es el sector donde llegan todos los maracuchos de a pie, ¿no? Es un sitio de transición y aquí la gente se comunica, aquí la gente se ve, aquí la gente compra la mayoría del maracucho. El centro de la ciudad para mí es el espejo donde no nos miramos, pero es nuestro espejo. Es el espejo de nuestra identidad cultural, de nuestra identidad maracucha, que hemos perdido poco a poco y que, aunque negamos que lo hemos perdido, sí, realmente hemos perdido mucho de eso. Bienvenidos a la historia viva de Venezuela por Coquibacoa Televisión. Hoy el centro de la ciudad, la Plaza Baral y su casco histórico. Lo vamos a analizar sus diferentes edificios ubicados, repito, en el centro de la ciudad, que tienen unas microhistorias muy interesantes que es necesario refrescar, porque a veces visitamos el centro de la ciudad y desconocemos en parte lo que han significado el centro de la ciudad o conocida como Plaza Baral. Este tema lo vamos a analizar con el licenciado José Gregorio González, que es egresado de la Universidad del Zulia en el año 97, investigador destacado y coordinador de la Unidad de Estudios Patrimoniales del Acervo Histórico del Estado Zulia. Bienvenido, José Gregorio, al programa La Historia Viva y a Coquibacoa Televisión en este importante tema. Pero es muy importante que nuestra gente conozca cómo fue el origen del acervo histórico, porque no solamente es desde ahora, ¿no? Este que está acá es el doctor Héctor Cuenca. El doctor Héctor Cuenca, en el año 45, fue el gobernador del Estado Zulia, presidente del Estado Zulia, como se llamaba en ese momento, y creó en el año 1944 el acervo histórico. Bienvenido. Ok. ¿Qué pudiéramos decir de esta parte? Un placer estar en tu programa, William, en nombre del acervo histórico, en nombre del doctor Kurnager, el director del acervo histórico. Para nosotros siempre es un placer conversar acerca de los temas de historia, de patrimonio y conversar un poco sobre esa riqueza documental, fotográfica, de planos y hasta audiovisual que conserva el acervo histórico y es su razón de ser. Evidentemente, el doctor Héctor Cuenca, un hombre polifacético, odontólogo, politólogo, abogado, en el año 44, con una visión hacia el futuro. Hacia el futuro. De 100 años. Sí, por supuesto. Decide, mediante un decreto, en febrero de 1944, crear, para ese entonces se le llamó Archivo Histórico, y como su decreto lo dice, la idea es conservar, separar, clasificar una serie de documentos que son fundamentales para la historia zuliana, y es a partir de allí que el Zulia conserva y tiene un archivo histórico que por diversos años han transcurrido evidentemente diversos directores, y a partir del año 1973, ¿verdad? Pasa a llamarse acervo histórico, ya con una conceptualización un poco más moderna, de abarcar no solamente documentos, sino gacetas oficiales, tanto nacionales como regionales, fotografía. La idea es una visión un poco mucho más integral. Así es. Estamos conversando con José Gregorio, investigador y coordinador de la Unidad de Estudios Patrimoniales del Acervo Histórico del Estado Zulia, el centro de la ciudad. Ya en las imágenes del centro de la ciudad, el mercado, Maracaibo y su región histórica, el centro de la ciudad, la Plaza Baral. ¿Qué pudiéramos decir de la Plaza Baral? Mira, es muchísimo lo que pudiéramos decir de diversos tópicos sobre la Plaza Baral. La Plaza Baral, sin duda alguna, es el epicentro comercial, económico de Maracaibo de finales del siglo XIX y buena parte del siglo XX. Podríamos decir que hasta mediados del siglo XX fue el epicentro, el corazón donde se movía la economía de Maracaibo. Si hacemos un análisis, un paseo por los diversos edificios que aún se conservan en la Plaza Baral, podríamos ver, ¿no?, las distintas nacionalidades
que se enclavaron en la ciudad de Maracaibo, en la urbe maracaibera, como alemanes, holandeses, italianos, al observar cada uno de los edificios hay una nacionalidad distinta. La Casa MacGregor, de origen inglés; la Casa de Colón, de origen alemán; la Casa Tito Abo. Tito Abo, de origen también inglés. El Pasaje Colón. El Pasaje Colón. Son una serie de edificaciones que nos muestran, como dicen por allí, son los códigos da Vinci de Maracaibo. Cada edificio tiene su propia historia, como tú muy bien lo dijiste, es una microhistoria. Orlando Arrieta, este es un libro que se lo recomendamos a los muchachos que no están, a los estudiantes, a nuestra familia, a los niños. Orlando Arrieta, para la historia de Maracaibo, ¿no? Orlando Arrieta, aquí está, para la historia de Maracaibo, fue publicado a los principios de los 90. Pero hay algo aquí interesante de Orlando Arrieta, que dice algo muy claro de la Plaza Baral, ¿no? En sus primeros tiempos fue llamada la Plazuela del Convento, por estar situada al frente del convento de San Francisco de Asís. Era de muy pequeñas dimensiones, ya que la orilla del lago Ido llegaba hasta donde está hoy en día colocada la estatua de Baral. Con el transcurrir del tiempo y las siegas, el lago se ha ido retirando, no se ha ido retirando, lo fueron retirando de una manera progresiva hasta constituir una gran extensión como la vemos en la actualidad. Dice Orlando Arrieta, es seguro que el origen de la plazoleta se debió a la construcción en las décadas iniciales del siglo XVIII de las primeras casas de bajareque con techos de paja y enea, fabricadas alrededor del convento. Durante gran parte de la colonia se le dio también el nombre de la Plaza de la Convención, probablemente porque era el sitio obligado de reunión para conversación o discusión del pueblo de Maracaibo. Y otra cosa que dice interesante, con ocasión de las grandes celebraciones conmemorativas del centenario del natalicio Libertador, el 24 de julio de 1883, se colocó la primera piedra de la estatua de Baral, surgida de la Sociedad Baral. Sí, esos datos del doctor Orlando Arrieta son muy importantes y debemos hacer un poquito de pedagogía histórica, como siempre yo lo señalo en diversos programas. Es importante decir, antes se le llamaba la plazuela del convento o la plaza de San Francisco, porque la iglesia es la iglesia de San Francisco, pero es a partir de 1888, un año sumamente importante en la historia zuliana, porque es en 1888 que Maracaibo y el Zulia le rinde homenaje al primer centenario del nacimiento de nuestro máximo prócer, Rafael Urdaneta, y es a partir de 1888 que se erige la estatua de Rafael María Baral. Entonces es a partir de 1888 cuando podemos empezar a hablar de la Plaza Baral de Maracaibo. Estamos conversando con José Gregorio González, coordinador e investigador de la Unidad de Estudios Patrimoniales del Acervo Histórico del Estado Zulia, en Tu Historia Viva de Venezuela, el programa de la familia zuliana, con el tema la Plaza Baral y su casco histórico. Ya regresamos. La historia viva de Venezuela, el programa de la familia zuliana por Coquibacoa Televisión. Hoy, la Plaza Baral y su casco histórico, con nuestro investigador historiador del acervo histórico, José Gregorio González. La Plaza Baral, su significado histórico. Mira, la Plaza Baral, sin duda alguna, es el centro, el corazón económico, como dijimos al inicio del programa, en buena parte de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. En la Plaza Baral era una especie de ONU, por decirlo de una buena manera. Allí se hablaba inglés, se hablaba francés, se hablaba alemán, se intercambiaba, se hablaba el maracaibero, hablaba el cañadero, porque allí el sitio de las tertulias. El sitio de las tertulias, y existieron evidentemente unos sitios extraordinarios donde la gente, el maracaibero, el alemán, el inglés, hacía sus tertulias, como la Zulianita, como el mismo Blue Book. La Zulianita quedaba arriba. Sí. Era cervecería. Era una botillería regentada por Pradelio Angulo,
donde acostumbraba a visitarlo Udón Pérez. Entonces está lleno no solamente de elementos de tipo cultural y comercial, sino anécdotas sumamente maravillosas. Mucha gente desconoce que en la Casa MacGregor hoy en día no solamente existe su concha, sus paredes exteriores, pero fue una casa fundada por ingleses. Allí funcionó la tienda MacGregor, y por errores, cosas fortuitas, el logo de la Sherwin-Williams era un globo terráqueo, y por un accidente de un empleado de la casa MacGregor derrama un pote de pintura sobre el globo terráqueo de la Sherwin-Williams, y el señor García Nebo, le llamó la atención, toma una fotografía, la envía a los Estados Unidos, a la sede principal de la Sherwin-Williams, y bueno, y los gringos quedaron fascinados con ese eslogan que le colocó: Sherwin-Williams pinta el mundo, y eso lo desconoce muchísima gente en Maracaibo. El logo de la Sherwin-Williams pinta el mundo, nace en la Plaza Baral de Maracaibo, en la Casa MacGregor. Así es, la Plaza Baral, inmensa, qué historia. Podemos ir viendo algunas, ahí están en pantalla algunas imágenes de nuestra Maracaibo, su movimiento cultural, la Plaza Baral, centro de tertulias, de movimiento comercial. Fue el segundo escenario. Primero el escenario político es la Plaza Bolívar, con la Plaza de la Gobernación, donde está la Catedral, el Palacio Municipal y entre otros edificios. Y ya el espacio comercial es la Plaza Baral por excelencia, con toda su zona comercial, su zona cultural. Incluso va evolucionando en el tiempo, y esto nos lo relata también en los trabajos de investigación José Gregorio y el equipo. William, es importante decirte también que la Plaza Baral, en los espacios de la Plaza Baral, nace un 11 de septiembre de 1891, nuestra alma mater, nuestra Universidad del Zulia. Es en los espacios del convento propiamente, está la iglesia de San Francisco, ¿verdad? Y en lo que está al lado, detrás de la capilla terciaria, ¿verdad?, existió propiamente lo que se llamó el convento. Allí nace un 11 de septiembre de 1891 la Universidad del Zulia. Qué cosas inexplicables. Al lado del convento de San Francisco de Asís. Sí, al lado del convento, en lo que hoy en día existe un pequeño centro comercial, que es el centro comercial en Galerías Plaza, que existe allí, por cosas inexplicables en los años 50, en el 55, durante la época que gobernaba el general Prato, Néstor Prato, es destruida el convento, propiamente el convento, y con él se destruye un convento franciscano, y se destruye la primera sede de la Universidad del Zulia. Pero sin embargo, al lado del convento de San Francisco de Asís hay una pequeña capilla que lo ocupó la gobernación, lo ocuparon para distintos fines, e incluso hoy es un anticuario, ¿no? Porque la congregación, ahí tenemos hermosas imágenes en pantalla, la congregación de los capuchinos, sí, o sanfranciscanos, tenían por costumbre dentro de la concepción católica crear una capilla menor, sí, para las tareas del culto y de los actos llamados de la tercera orden. Sí. ¿No? Y en ese aspecto, esa capillita cumplía una función. Pero luego, cuando en 1821 los capuchinos franciscanos, por un decreto presidencial, fueron expulsados de Maracaibo y del país. Y entonces se les confiscaron todos los bienes a la orden franciscana, es decir, los conventos, las iglesias, y esa capillita hermosa, ¿no?, fue confiscada, entonces fue utilizada para otro fin. Sí, mira, evidentemente esos espacios que pertenecieron a los franciscanos, entonces dan una serie de usos, se van cambiando los usos. En algún momento fue incluso un depósito de libros antiguos. Allí funcionó durante muchos años el Emporio de Libros, que hoy en día está en la avenida Cecilio Acosta, en la calle Cecilio Acosta. Allí han funcionado muchos espacios de tipo cultural,
Pero el primer correo de Maracaibo funcionó allí. la sede del Correo de Maracaibo, que en los espacios del acervo histórico se conservan esas fotografías. Quienes deseen investigar un poco más sobre fotografías, sobre historia, pueden acudir al acervo histórico y pueden observar esas fotografías. Allí estamos observando una imagen que es poco conocida, la Plaza Baral. Esa casa que se ve en el centro, esa es el antiguo registro colonial de Maracaibo. Es hoy en día en esos espacios funciona el edificio de la Botica Nueva, que el edificio de los llamados Sansones. Esa casa fue entregada los Atlantes. Sí, pero esa casa tiene una historia bien hermosa. Antes de los Atlantes. Antes de los Atlantes, allí funcionaba, sí, allí hoy en día funcionan los Atlantes, ¿verdad? En ese espacio, pero esa casa llegó a pertenecer a Rafael Urdaneta y por cosas de la historia en el siglo XX la compran los hermanos Belloso Roser y allí fundan la Botica Nueva entre 1910 a 1923 y ese edificio es despedido. Y construyen los Atlantes. Sí, mira, en 1923 los hermanos Belloso Roser hacen una extraordinaria obra que yo jamás nunca he visto en Maracaibo, despedir el edificio. Los hermanos Belloso Roser, antes de iniciar la demolición de esa vieja casa colonial, ellos le abren las puertas a Maracaibo para que despidan ese edificio, ¿verdad? Y a partir del lunes, de ese lunes de 1923, empiezan ellos a construir el nuevo edificio de los Atlantes, que posteriormente se convertiría en un edificio moderno, un edificio que fue el primer edificio que se dice que tuvo ascensor en Venezuela. Y maracuchamente nosotros los llamamos los Sansones. Los Sansones, que son realmente unos atlantes esculpidos en mármol de Carrara, ¿verdad? Y lo que mucha gente desconoce también es que es la pujanza comercial de los hermanos Belloso Roser, y esos dos atlantes representan los hermanos Belloso Roser que están colocando su capital para iniciar un negocio de venta de medicina. Sobre ese edificio hay en el triángulo hay un esculapio, mucha gente desconoce. Explica el término. El esculapio es el símbolo de la medicina, que es el bastón con una serpiente entrecruzada en el bastón. Y la gente ¿A qué altura está de los Sansones? Sobre los Sansones, en el frontis del edificio. Y la gente se preguntará, ¿y qué hace ese bastón allí? Ese es el símbolo de los médicos, el que tienen los anillos los médicos. Sí, porque era un expendio de medicina. Ese es un edificio que hoy en día pertenece todavía a un ente privado, a una familia, y debería ser rescatado. Se le debería dar una puesta en valor a ese edificio. La Plaza Baral tiene un edificio muy, muy hermoso, que es el actual Centro de Arte Elías Bermúdez, ¿verdad? Que es el máximo ejemplo de puesta en valor de un edificio histórico en Maracaibo, y yo creo que en el Zulia. De ser mercado, de ser el antiguo mercado de Maracaibo, hoy en día es el más pujante centro cultural de Maracaibo. Estamos conversando en la Historia Viva de Venezuela, el programa de la familia zuliana por Coquivacuá TV, con José Gregorio González, investigador e historiador, en el tema la Plaza Baral y su casco histórico. Ya regresamos. La Historia Viva de Venezuela por Coquivacuá Televisión, el programa de la familia zuliana, hoy en el tema la Plaza Baral y su casco histórico, con el historiador licenciado José Gregorio González. José Gregorio, esta imagen. A propósito, William, que hablábamos del Centro de Arte Elías Bermúdez, mucha gente lo conoce como Centro de Arte, la gente muy joven, evidentemente. Esa es una hermosísima fotografía de cuando León Jeremy Hoy está armando esa estructura metálica que es traída de Europa. Allí está parte de esa historia hermosa de la Plaza Baral de Maracaibo. La foto ya hay, esa siguiente imagen que vemos, una hermosísima postal coloreada
¿verdad?, de lo que ya ha concluido para mediados de los años 50, y esta es una fotografía que mucha gente incluso le genera polémica. Pero la data histórica de esas fotografías en pantalla... Esa fotografía que vemos de los años 50 aproximadamente. 50, comenzando los 50. Sí, comenzando los 50. Esta es otra hermosísima fotografía que es una vista de la Plaza Baral desde el malecón, como dicen muchos artistas, como me dicen muchos poetas, la misma profesora Lía Bermúdez. Así se debe conocer a Maracaibo, desde llegar desde el malecón. Esos edificios, ambos edificios que tú ves allí, el de la izquierda es la antigua Casa Azul, el de la derecha es el edificio de la aduana de Maracaibo. Estamos cerca de Lía Bermúdez. Sí, que está delante del Lía Bermúdez. Esos dos edificios fueron demolidos en los años 70 para ampliar la Avenida Libertador. Eso es otra fotografía bien hermosa de los techos del antiguo mercado de Maracaibo, hoy Centro de Arte Lía Bermúdez. Aquí tenemos una imagen de Baral. Esa es una imagen de Rafael María Baral, una estatua de Rafael María Baral que, según nuestras investigaciones, cuando se construye, cuando se hace en el acervo histórico del Estado, se consiguen todos los documentos que relatan la historia de esa edificación, de esa escultura, mejor dicho, cuando se está en pleno proceso se abrió un concurso en Maracaibo para el diseño de esa escultura, que es nuestro máximo hombre de letras zuliana. Se constituye la Sociedad Baral. Sí, se constituye la Sociedad 1883. Baral. Sí, con motivo del centenario del nacimiento de Simón Bolívar, pero no es sino hasta 1888, en el centenario del nacimiento de Rafael Urdaneta, que se inaugura la estatua de... Se hace una colecta pública, la gente espontáneamente, todos los maracuchos, todos los ciudadanos ponen algo. Claro, evidentemente. Podríamos decir también que de la Plaza Baral, aparte de una serie de acontecimientos, en la Plaza Baral se iniciaban las festividades de carnaval, se iniciaban las festividades de Navidad, las caravanas carnestolendas se originaban en la Plaza Baral también, y era evidentemente el centro de intercambio cultural maravilloso. Pero también debe decir, José Gregorio, era una plazuela, donde claro. el lago Maracaibo, la orilla del lago Maracaibo, llegaba hasta allí, al frente de la estatua, ¿no? Entonces era un triángulo, era una plazuela, la plazuela del convento. Sí, claro. Y en medio construimos la estatua del historiador Rafael María Baral, pero tenía unos espacios muy precisos, porque las orillas del lago, repito, llegaba hasta allí. Sí, eso es parte de esa historia. Debemos recordar que con el transcurrir de los siglos XVIII, XIX, XX, esas orillas se fueron cegando realmente y ganándole espacio al lago de Maracaibo. Entonces es importante hacer... La fueron rellenando con otros fines. Para tener esa visual, porque no es la misma visual la de hoy en día, sino evidentemente se le ganó mucho espacio al lago. En algún momento se dice, eso trae cierta polémica, que incluso los monjes del convento de San Francisco llegaban a comprar a los piragüeros directamente, abrían una puerta y había un intercambio comercial allí, le compraban a los mismos piragüeros muy cerca, porque llegaba muy cerca del convento las piraguas. Háblanos de los ventorrillos de Venancio Pulgar. Mira, ¿habían ventorrillos viejos y ventorrillos nuevos al frente del muelle? Sí, el problema, si se quiere verlo como un problema del buhonerismo en el casco central de Maracaibo. Pero es bueno que explique el término ventorrillo. Sí, es un problema secular. Ventorrillos son lo que hoy en día nosotros conocemos como tarantines, como los pequeños espacios comerciales, pequeños cubículos, por decirlo. Los antecedentes del buhonerismo. Los antecedentes del buhonerismo, y por eso digo que es un problema secular, un problema de más de un siglo, que los ventorrillos se colocaban en los distintos espacios de la Plaza Baral, ¿verdad? Y la plazuela del convento, porque básicamente el maracaibero ha sido básicamente un hombre comerciante. ¿A finales del siglo XIX qué vendían allí? Mira, se vendía
es importante decir que se vendía mucha carne de cacería y carne salada. Carne seca, carne salada. Porque no existía la refrigeración y día a día el maracaibero tenía que ir a su Plaza Baral a comprar el almuerzo, a comprar el salado de las 12 al mediodía. Entonces, en las primeras horas de la mañana, como lo dicen muchos cronistas alemanes, ingleses, el mismo Plumache. Ahí está el movimiento de la ciudad, el Sí. movimiento de compra, venta, el comercio, menudo, el ventorrillo. Sí. Lo que serán espacios, como dice José Gregorio, para la venta de especies, de animales, muchas especies de lago, lógicamente, mucho movimiento, ¿no? Como no existía nevera, como no existía refrigeración, ¿no? El hielo como tal, incluso los Pineda son fundadores de don Esteban Pineda, padre, creador de la primera, los Aticos. En la empresa La empresa, ¿cómo se llama? de Hielo el Toro. El hielo, el toro, todavía vigente. Se inicia, pero eso fue en los 50. Antes de eso no existía nada de refrigeración. Por lo tanto, había que salar la carne y irla a comprar para el día. Ya regresamos en Tu Historia Viva de Venezuela, el programa de la familia zuliana. La Historia Viva de Venezuela por la Coquibacoa Televisión, el programa de la familia zuliana, con el licenciado, el historiador José Gregorio González del Acervo Histórico de Maracaibo. Estamos analizando la Plaza Baral y su casco histórico. Tenemos un edificio que está vigente, que es precioso, el edificio Tito Abo. ¿Qué nos puede decir, José Gregorio? Ese es un edificio construido por la familia Abo, por el señor Tito Abo, padre, ¿verdad? La familia Abo, que es de origen inglés, y fue un importante comerciante inglés que se radicó en Maracaibo, y ese es un edificio... Tito Abo. Sí, Tito Abo, ¿verdad? Y él fue un importante comerciante de café entre Cúcuta y Maracaibo, quizás el más importante comerciante, importador, exportador de café que salía, que era comprado a Colombia y que era comprado en los Andes venezolanos y salía por el puerto de Maracaibo, y esos son edificios que le daban espacio al comercio cafetalero, ese edificio, y lo que hoy en día muy cercano a lo que es el comienzo de la Avenida Libertador, están lo que hoy en día es un Pedeval, ¿verdad? Eran los depósitos propiamente de café de Tito Abo. La influencia de Tito Abo en lo arquitectónico, ¿no? Sí, evidentemente, y es que esos son edificios... Influencias europeas. Sí, esos son edificios que nos están indicando, mira, la condición de urbe-puerto, la condición de gran productor de diversos rubros que salían por el puerto de Maracaibo, que es una imagen muy importante. Ahí tienes una. Sí, ese es el antiguo mercado, posteriormente pasó a ser el mercado principal, que es una estructura de hierro, esa estructura era en madera básicamente, y es arrasada por un incendio en el año Por cierto, 1927. sí, debes connotar el incendio en 1925. 27 aproximadamente. Se incendia el mercado popular. Un incendio espantoso, no quedó nada. Sí, sí. Entonces se decide... Se decide construir un edificio moderno, adecuado al modernismo de la época, y allí están las manos del inefable Vicencio Pérez Soto, que se dice que fue un hombre evidentemente con una historia de crímenes, una historia de dureza. Gobernó el Zulia a su antojo durante 10 años, durante el periodo gomecista, pero evidentemente cuando hacemos un análisis histórico objetivo, podemos decir que el casco central de Maracaibo lo construye Vicencio Pérez Soto. Con su ingeniero y arquitecto, el famoso León Jerónimo Hock, el más maracucho de los belgas. Claro, evidentemente. Incluso los adecos hicieron tanto daño que crearon una leyenda negra de Vicencio Pérez Soto, y no fue así.
Es decir, pues había un lado represivo espantoso, pero era un hombre culto. Sí, claro. Incluso crearon una leyenda negra de Juan Vicente Gómez, de que era un hombre analfabeto. Mentira. Puro cuento. No, puro cuento. Es decir, y este es el siglo donde se caen todos los dogmas y todas las mentiras. Claro, que hemos creado por tantas décadas. Juan Vicente Gómez no es que era un culto, pero sabía leer y escribir, tan inteligente y tan astuto, y de tanto conocimiento, fueron los grandes gabinetes ministeriales que se crearon en aquellos tiempos. Si no, no se hubiera construido la Venezuela moderna, imposible. Claro. Tienes a Rafael María Baral. Eso es una preciosa fotografía, una vista desde el convento, y allí vemos a nuestro más insigne poeta. Es el primer latinoamericano en ser miembro de la Real Academia de la Lengua Española, ¿verdad? No como mucha gente cuando hace unos pocos años. Pero mirando al lago, esa estatua está mirando al lago porque las orillas llegaban hasta allí. Sí, sí. Evidentemente esa estatua tiene una simbología bien importante, y hace poco se conmemoraron los 200 años de su nacimiento. Esa es una hermosísima fotografía, esa es la Zulianita, y el que se ve en primer plano es el señor Pradelio Angulo. Allí ese era el espacio predilecto de Udón Pérez y de los grandes poetas maracaiberos para conversar, para sus tertulias. Ahí se tomaba los grandes Udón Pérez. Exactamente. Digamos, la yacolita del parroquiano era el brandy. De la época. Y esas son unas imágenes, las primeras fotografías aéreas que se tienen de Maracaibo. Allí se ve en primer plano el convento, y esa es otra perspectiva, la capilla terciaria de la que hablábamos al inicio del programa. De los franciscanos, de los capuchinos. De los franciscanos. Y eso fue un acontecimiento grande para Maracaibo. Esos fueron los globos aerostáticos en 1908, 1909, unos vuelos de globos aerostáticos. Allí se concentró, se podría decir que casi toda Maracaibo, para ver ese espectáculo de los globos aerostáticos en Maracaibo. Fue un extranjero que se elevó, ¿no? Sí, sí. De apellido Cake. Sí, mira. Y ese es el movimiento comercial, el movimiento en plena Plaza Baral. Ya existían los carros Ford tipo T. Sí. Ese es el primer hidroavión. Ahí está Juan Vicente Gómez, ya en la parte final de su vida y de su mandato. Bueno, como venimos diciendo, mira, evidentemente vale la pena analizar cada uno de los edificios, y hace falta que los estudiantes, los docentes, tanto de primaria como de bachillerato, lleven a sus estudiantes a la Plaza Baral, y que se hagan recorridos históricos, recorridos con guiatura. Ya la alcaldía de Maracaibo lo hace con el tranvía. La Facultad de Arquitectura de Luz también tiene un excelente programa que se llama Maracaibo Mía. Su departamento de historia. Sí, su departamento de historia, y Maracaibo Mía, recordando ese poema insigne de Udón Pérez, mía cuando ríes, mía cuando lloras, mía a todas horas, Maracaibo Mía. Es un programa que tiene haciendo extensión la Universidad del Zulia, llevando a los niños a conocer su casco central. Cada uno de los edificios de la Plaza Baral debe ser rescatado, debe ser conservado, porque nos hablan de la pujanza comercial del maracaibero del finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y allí está un patrimonio arquitectónico que debe ser rescatado. ¿Y las obras de Baral? Evidentemente, Rafael María Baral, debemos, si en el 2010 celebramos el bicentenario de la independencia, debemos también recordar, y no debemos pasar por alto, que fue el bicentenario del nacimiento de Rafael María Baral. Están pendientes la publicación de las obras de Baral. Yo lo propuse hace 3 años a la Academia de la Historia, a la Academia de la Historia. En ese tiempo presentamos una propuesta para publicar las obras de Rafael María Baral como historiador, que son 3 tomos, que es necesario organizar los talleres de formación del pensamiento de Baral, vigente todavía hoy como historiador y como filólogo. O sea que está pendiente de las publicaciones, no quedarnos solamente en la estatua, no.
es en la historia viva de los mejores hombres, entre ellos está Baral, pero hay que conocerlo, hay que estudiar su obra. Nosotros tuvimos oportunidad en un tiempo de estudiar sus obras, pero ¿quién más las ha estudiado? En el sentido de los muchachos, los estudiantes, las nuevas generaciones, porque no todo el mundo es egresado de historia. Ya regresamos a la familia zuliana con la historia viva de Venezuela. La historia viva de Venezuela, el programa de la familia zuliana. Tenemos en la mesa de trabajo varios de aquellos tiempos, no del siglo XIX, final del siglo XX, con Yané Olier, precioso trabajo del lago de Maracaibo y su cuenca, el lago Maracaibo y su cuenca, que dio interesante trabajo para estudiar y repasar, todo en la Biblioteca del Estado del Acervo Histórico. Ahí son lugares preciosos para leer, para estudiar, sitios históricos de Maracaibo. Este libro sí lo publicamos nosotros cuando creamos el Fondo Editorial Raimundo Mendoza Palacio en los primeros años de los 90. Pudimos crear una serie de libros para los muchachos, los estudiantes, sitios históricos de Maracaibo, Romero, Rosa Montero Urdaneta, Alberto Moreno Ribarrí y Rubén González de León. Precioso libro, cortico, se le puede leer en 3 horas, con fotografías. El de Orlando Arrieta, por supuesto, la Arrieta completa. Hay varios trabajos que para la familia que nos está viendo, la señora, los muchachos, repaso rápido para profundizar el tema que estamos viendo. Sitios históricos de Maracaibo. Otros trabajos más profundos, digamos en el sentido que hay que rayar, fichar, poner un poco más cuidado en la lectura, de obligada también lectura de Maracaibo y su región histórica por el doctor Germán Cardoso Galué. Aquí vamos a estudiar todo lo que relacionado a Maracaibo Puerto, Maracaibo Comercial, a partir del siglo XVIII, con el doctor Germán Cardoso, Maracaibo y su región histórica. Y vamos a recomendar para este viernes, Festival de Gaitas, Parrandas y Aguinaldos 2011, extraordinaria programación de PDVSA a la Instancia, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Festival de Gaitas, Parrandas, Aguinaldos, y este viernes una hermosa programación cultural para la familia, no se lo pueden perder. Este viernes 16, viernes alternativo, Los Chamacos Vocal Son, a las 8 de la noche en el estacionamiento. Y el sábado, este sábado sí vamos a estar allí, porque el viernes vamos a estar acá trabajando en la conmemoración de los 181 años de la muerte del libertador Simón Bolívar, el Manaure Cantor y la tribu del Güiro Rojo, a las 7 de la noche en el patio central, además de los domingos infantiles para los muchachos, a partir de las 10 de la mañana, en PDVSA La Estancia, Gaitas, Parrandas y Aguinaldos 2011. Y otra cosa en la mesa de trabajo son las misas de aguinaldo. Las misas de aguinaldo a partir de este viernes 16 a las 6 de la mañana en la Iglesia de las Mercedes, en Bellavista, con el padre Vidal Atencio. Muy temprano, a las 6 de la mañana, las misas de aguinaldo en la Iglesia de las Mercedes con el padre, repito, el padre Vidal Atencio, nuestro director del canal Coquibacoa Televisión. Esas misas preciosas de aguinaldo, esa tradición que tenemos que seguirla desarrollando y conservando. Y ya en Maracaibo, ya en las décadas ya nuestras, final del siglo XX, comenzó el siglo XXI, la Plaza Baral. Porque en el principio la Plaza Baral, con todo esto que hemos recorrido, luego fue sitio de concentraciones públicas, además de los carnavales, concentraciones políticas, era el centro de todo, además del centro comercial. Incluso en la década del 30, con las grandes manifestaciones políticas, grandes concentraciones de los ciudadanos de Maracaibo, se concentraron en la Plaza Baral para protestar contra la dictadura de Juan Vicente Gómez, y en la caída fue el centro político por excelencia. O sea que la Plaza Baral ha sido el epicentro en todo. Sí, evidentemente, y hoy en día con
crecimiento exponencial de Maracaibo a partir de la explotación petrolera en los años 30, en los años 40 de ese siglo XX, el casco central de Maracaibo se fue, si se quiere, olvidando. Las nuevas tendencias en cuanto a conservación del patrimonio, eso se está haciendo, ya se hizo en Bogotá, se ha hecho en muchas partes del mundo. Hay que rescatar los cascos centrales, hay que hacerlos nuevamente residenciables de una manera u otra. Ese es el gran compromiso que tiene Maracaibo, que no solamente es el Estado nacional, el Estado regional y la alcaldía, sino que es una... que hay que cuidar y como lo dice la misma Constitución Nacional en su artículo 99, es deber tanto del Estado como de los venezolanos el rescate de ese patrimonio y hay que volver a la Plaza Barar y rescatar diversos edificios que hoy en día están en muy malas condiciones, conversar con sus dueños, si es posible, iniciar una serie de elementos de tipo cultural, hacer tertulias. Que vuelva a ser el centro cultural. Que vuelva a ser el centro y hacer un gran boulevard de tipo cultural donde la gente pueda jugar ajedrez, donde la gente pueda leer. Allí hoy en día existen unos edificios muy hermosos que pueden ser rescatables y esa es la idea. Influyó un poquito, José Gregorio, disculpa, que la competencia, los centros comerciales se quedaron muy pequeños para el crecimiento poblacional y Bella Vista, Las Delicias, otros espacios de la ciudad compitieron desde el punto de vista comercial con la Plaza Baral y lo fueron desplazando. Sí, sin duda, como decíamos, la explotación petrolera, de una manera u otra, ese núcleo que era el casco central de Maracaibo con su Plaza Bolívar, su epicentro político y su Plaza Baral, que era su epicentro económico y cultural, como quien dice, lamentablemente se fue desplazando. Hay que trabajar para rescatar la vida cultural de la Plaza Baral. El acervo histórico como institución garante de la conservación documental histórica está a la orden para los investigadores, está a la orden para los estudiantes de todos los niveles, desde primaria hasta el nivel superior. Siempre es bueno recordar que en los espacios del acervo histórico del Estado Zulia, que está ubicado en la Biblioteca Pública del Estado Zulia, es el laboratorio de historia de la materia de archivo histórico documentales, que es una materia que se da en Luz. Por más de 40 años se viene dictando esa cátedra en las instalaciones del acervo histórico. Y está pendiente un tema contigo, el HOC. Claro, cómo no. Las edificaciones de HOC. León Jeremy Hoy, el ingeniero belga, constructor de nada menos y nada más que el Teatro Baral de Maracaibo, el Hospital de Niños, la Basílica. La Basílica, fue un ingeniero de origen belga. No, pero ese tema lo tenemos reservado contigo para otra oportunidad. El mensaje, José Gregorio. Bueno, el acervo histórico del Estado Zulia está a su entera disposición de los televidentes, quienes desean investigar no solamente documentos, bibliografía, sino tenemos más de 40.000 fotografías muchas de estas que hemos visto digitalizadas, tenemos más de 20.000 planos y mapas de Maracaibo y el Estado Zulia de los siglos XVII, XVIII, XIX que pueden ser consultados en nuestros espacios en la sede de la Biblioteca Pública del Estado. Tenemos una página web que es acervohistóricodelzulia.com que también puede ser visitada y allí pueden bajar muchas de estas fotografías, allí pueden consultar varios expedientes patrimoniales que ya han sido montados en nuestra página web, como el expediente de la página del Cementerio El Cuadrado. Bueno, los esperamos en el próximo programa de la Historia Viva de Venezuela, el programa de la familia zuliana.